Hola, bienvenidos. Sí, hoy les voy a hablar de un concepto que serían los vectores. Entonces, ¿qué son los vectores? Los vectores, de manera contextualizada, un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección y sentido. Para que dos vectores sean considerados iguales, deben tener igual módulo, igual dirección e igual sentido. Los vectores se representan geométricamente con flechas y se le asigna por lo general una letra que en su parte superior lleva una pequeña flecha de izquierda a derecha, como se muestra en la figura. ¿Listo? Entonces, antes de seguir con el tema de vectores, vamos a hablar de los términos claves, que uno de los términos claves sería el módulo. Y para aquellos que no estén familiarizados con el módulo, ¿qué es el módulo? Tenemos que conocerlo. ¿Qué es el módulo en verdad? Es la longitud que tienen los vectores. ¿Qué tan largo es esta flecha? ¿Qué tan largo es nuestro vector? Listo, ahora que tenemos esto claro, vamos a ver qué son los vectores en física. Una de sus aplicaciones mucho, eh, muy usadas. Entonces, estas aplicaciones en la física, los vectores en la física nos representan la dirección de la fuerza. Pero vamos a ver en verdad cómo vamos a usar, cómo vamos a anotar la dirección de la fuerza. Para eso tenemos aquí un ejemplo que nos va a ejemplificar claramente que vamos a solucionar un ejercicio, que sería este ejercicio de aquí, el típico ejercicio de poleas que ustedes van a ver seguramente en su futuro, asignaturas de física o mecánica, que es un ejercicio de poleas que vamos a resolver por un término que se llaman ligaduras. Pero primero que todo, ¿qué son ligaduras? Las ligaduras es la distancia de las cuerdas que están comprendidas en el sistema. Teniendo en cuenta que el sistema es todo este ejercicio de poleas. Pero vamos a ir ejemplificando los términos claves de este ejercicio de poleas. Primero, tenemos una masa que está colgando de una polea, que es una masa M mayúscula, que es mayor, por eso ejemplificado como M mayúscula, es mayor que nuestra masa M minúscula que se encuentra en esta polea, esta segunda polea de acá. Entonces hay que tener algo muy en cuenta, es que esta polea está sostenida en el techo, es decir, esta polea es fija, no se va a mover. Sin embargo, esta polea de acá sí se va a estar moviendo, porque tengan en cuenta que si la aceleración de la polea, del movimiento de la polea de la masa M mayúscula, va hacia abajo, esta polea va a subir, al igual que nuestra masa M minúscula. Entonces, estas flechitas de acá, que ven acá, estos segmentos, es un techo y este segmento de acá es una pared para ejemplificar los límites de nuestro sistema, porque esto se puede extender al espacio infinito, pero vamos a acotarlo perfectamente. Ahora, algo que tenemos que hacer antes de solucionarlo es conocer las distancias, por eso se llaman ligaduras, que es conocer la distancia de cada una de las cuerdas. Entonces vamos a empezar. Esta sección de aquí, que ustedes ven acá, que va desde el techo hasta aquí abajo, sería perfectamente la distancia del techo hasta esta parte de la polea, que vamos a denominar como la letra L mayúscula. Listo, como una longitud. Ahora vamos a ir con la polea, que como pueden ver, su geometría, su forma geométrica, es un círculo esencialmente. ¿Y cómo sacamos qué es lo que tiene un círculo muy esencial, muy básico dentro de sí? Es un radio. ¿Listo? Este vamos a llamarlo radio con una R mayúscula. ¿Listo? Ahora vamos a notar, vamos a darnos cuenta que hay una distancia desde la masa en mayúscula hasta el suelo. Y esa distancia la vamos a llamar X M mayúscula. Y hay que tener en cuenta que si se dan cuenta en el sistema, esta distancia no va a ser fija, va a cambiar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para los cálculos, que esta distancia no va a ser fija.
al igual, a diferencia de esta, que sí es fija, esta distancia nunca va a cambiar, pero esta sí va a ir cambiando dependiendo de la distancia del suelo que tenga la masa M mayúscula. Ahora vamos a ir con esta distancia, que va a ser desde aquí hasta aquí. Y al igual que la polea de la parte superior, esto va a tener una distancia L mayúscula, como ya habíamos denotado. Y al igual que la polea superior, esto va a tener un radio de R mayúscula. ¿Listo? Ahora, aquí vamos a mostrar que esto va hasta acá, al igual que esto vamos a... ¿Listo? Ahora, tenemos en cuenta de que esta, esta polea, esta cuerda de acá va a tener una distancia, al igual que esta de acá. Entonces va a ser la distancia desde aquí hasta el suelo, ¿vale? Desde aquí. ¿Listo? Y esta distancia la vamos a denominar como XC. Perdón, X, disculpen, C. Eso vamos a denominarle esta distancia que también va a ir variando. Puede subir o puede bajar, porque la polea puede ir subiendo o puede ir bajando, porque no es fija, a diferencia de esta que sí lo es, que es fija. Ahora, lo único que nos falta es, primero, la distancia desde la masa M minúscula hasta el suelo. Y esto va a tener una distancia X M minúscula. Y por último, nos falta la altura del sistema, obviamente. La altura del sistema, disculpen que no lo completo. Aquí, esta altura la vamos a denominar como H mayúscula. ¿Listo? Entonces acá están todos los términos para hallar la distancia de estas cuerdas. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ir con la cuerda que sostiene nuestra masa M mayúscula. Entonces, si mostramos aquí las ecuaciones, nos va a dar esto. Bueno, aquí vamos a ver un montón de términos, pero se van a dar cuenta que son bastante fáciles de entender. Primero que todo, vamos a mostrar de dónde sale esta longitud de la cuerda de la masa M mayúscula. Entonces, para hallar, ¿listo? Para hallar esta, para hallar la longitud de esta cuerda, si la ven, esta cuerda de acá, que es la que queremos hallar, vamos a restarle h a la suma de L y XM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sumamos L más XM, nos va a dar una distancia que va a ser más o menos hasta acá. Pero nos falta hallar la distancia, les voy a mostrar con el lápiz, nos falta hallar esta distancia, ¿cierto? Entonces, sería h menos la suma de L más XM. Y eso nos va a dar esta longitud de esta cuerda. Vale, ahora que tenemos esa longitud, vamos a hallar lo que es el resto de esta cuerda. Entonces, le sumamos, primero que todo, 2πr. ¿Por qué 2πr? El área de un círculo es 2pi por el radio. Pero, como es, vamos a ver, la mitad, esta cuerda va a ir así, esto sería la mitad del área de nuestro círculo, de la circunferencia. Entonces sería 2pi por r dividido en 2. Luego, vale, entonces ya llamamos esta longitud y la longitud de la cuerda que pasa por acá. Esta longitud. Ahora nos falta hallar esta de acá. Esperen, esta longitud de acá. ¿Listo? Vale, entonces, ¿cómo hallamos eso? Vamos hasta aquí. Recuerden que vamos en esta parte de acá. Hasta acá. ¿Listo?
Entonces, tenemos que para hallar esta longitud sería h, o sea, la altura total, menos la suma de L más XC más esta L de acá. O sea, sumamos esta L de acá, más esta altura, más esta, y luego le restamos la altura total, nos va a dar como resultante esta cuerda, esta longitud de esta cuerda. Y eso nos va a dar el total de la longitud de la cuerda de la masa M, es decir, toda esta cuerda de aquí, que les voy a mostrar con un color rojo, toda la longitud de esta cuerda, así, hasta acá, va a ser denominada, va a ser definida por esta ecuación. ¿Listo? Pero nos falta la longitud de la cuerda que sostiene la masa M. ¿Listo? Y eso nos va a dar esta ecuación, que es mucho más corta que la anterior. Y ya vamos a ver por qué. Listo. Entonces, primero que todo, tenemos que sería la longitud de esta cuerda, sería XC, que es esta longitud de aquí, esta longitud de acá, más la mitad de la circunferencia de esta acá, 2πr dividido en 2, porque la circunferencia total es igual a 2πr, lo dividimos en 2, nos va a dar esta cuerdita de aquí, más la diferencia entre XC y XM nos va a dar esta cuerda de acá. ¿Listo? Y esa sería la longitud de la cuerda de la masa M. Listo. Entonces, ya que tenemos las longitudes, ahora sí vamos a denotar o conocer cuál es la pregunta problema. Y la pregunta problema es, ¿cuál es la aceleración de cada una de las masas de la M mayúscula y M minúscula? ¿Cuál es la aceleración? Entonces, para hallar la aceleración, como ustedes bien saben, les vamos a dar aquí, si tenemos la distancia, la derivada de la distancia con respecto al tiempo, nos va a dar la velocidad. ¿Listo? Si cogemos la velocidad y derivamos la velocidad con respecto al tiempo, nos va a dar la aceleración. Es decir, que si derivamos a x dos veces, ¿sí? Le sacamos la segunda derivada respecto del tiempo, esto nos va a dar la aceleración. Y esto es importante para los cálculos que vienen posteriormente. Y esto va a ser para calcular la aceleración de la masa M mayúscula y la masa M minúscula. Entonces, la aceleración la vamos a calcular sacándole la segunda derivada a las dos ecuaciones que tenemos acá. Vamos a verlo paso por paso para que lo vean perfectamente. Entonces vamos a borrar. Listo. Entonces, la derivada de h, que sería la altura total del sistema, sería 0. Es decir, que su segunda derivada también sería 0. ¿Por qué? Porque h es constante, nunca va a cambiar. Y la derivada de una constante es igual a 0 siempre. Luego distribuimos este menos, nos queda menos L menos XM. Entonces, la derivada, la segunda derivada de L, que sería estas longitudes de aquí, esta longitud de acá, va a ser igual a 0, porque es una longitud que nunca va a cambiar, va a estar siendo fija. Y la derivada de una constante es igual a 0. Ahora tenemos XM, que sería esta distancia de la masa M y el suelo, que ya habíamos dicho que es una distancia variable, es decir, que va a variar. Es decir, que si hacemos la segunda derivada nos va a quedar la segunda derivada de X con respecto a M sobre la derivada del tiempo con respecto al tiempo menos
Esto nos va a quedar, si simplificamos 2 y 2, nos va a quedar pi r, y pi por r va a ser constante. Pi porque es un término constante y r es porque el radio también va a ser constante. Es decir, que la derivada va a ser 0 más la derivada de h, que ya hemos dicho que es constante, es 0, menos la derivada de L va a ser constante, es decir, 0, más XC, que es esta instancia acá, que es variable, es la segunda derivada de X con respecto al tiempo, de XC con respecto al tiempo, más L, que es constante, que sería igual a 0. ¿Listo? Entonces, esa sería la segunda derivada de nuestra ecuación, de nuestra primera ecuación. Esta va a ser esta parte, ya después vamos a ver qué significa esto. Primero vamos a enfocarnos en esta sección de aquí. Listo, continuamos. Ahora vamos a hacer la segunda derivada de nuestra segunda ecuación. ¿Qué nos va a dar? Bueno, entonces, derivada de xc. La segunda derivada de x sería de la derivada de derivada de segunda derivada de xc sobre dt menos derivada de más, disculpen, más la derivada de xc. Entonces sería segunda derivada de x sobre dt. Es decir, que la suma de este más este nos da 2 veces la segunda derivada de xc con respecto al tiempo. Menos la segunda derivada de xm con respecto al tiempo. Esto nos va a dar igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Bueno, porque como esto se encuentra quieto, este sistema en este momento se encuentra quieto, esta ecuación nos va a dar que el movimiento o la aceleración de todo esto va a ser 0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora nos va a dar estas dos ecuaciones. ¿Qué hacemos? Bueno, como bien sabemos, nuestro sistema de ecuaciones lo podemos resolver por eliminación, o igualación o sustitución, o el método que quieras, pero en este caso lo vamos a resolver por eliminación. ¿Y qué es lo que hacemos? Multiplicamos nuestra primera ecuación por 2 y se la sumamos a nuestra segunda ecuación. Entonces nos queda esta ecuación multiplicada por 2 nos va a dar menos 2 veces la segunda derivada de xm menos 2 veces la segunda derivada de xc igual a 0. Y esto nos va a quedar igual. Ahora la sumamos. ¿Listo? Entonces esta menos esta nos va a dar 0. Y esta menos esta nos va a dar 2 veces. Bueno, aquí hay algo muy importante a notar. Esto nos daría menos 2 veces, ¿sí? Menos 2 veces, disculpen ahí, es menos 2 veces la aceleración de la masa m mayúscula menos la aceleración de la masa m minúscula igual a 0. Pero yo no tengo ese signo menos porque el menos solamente ejemplifica el movimiento contrario de las dos masas, es decir, una masa mayúscula, va hacia abajo y la masa m minúscula va hacia arriba. Es por eso que este signo menos aparece. Entonces vamos a dejarlo para que no se confundan, pero este menos solamente muestra una dirección y no un signo de resta como tal, es una dirección negativa, porque la masa m va hacia el lado contrario de nuestro sistema, que va hacia arriba, igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a recordar que en nuestro colegio, nuestra escuela, nuestra secundaria, nos enseñaron a hacer algo llamado diagrama de cuerpo libre. ¿Pero qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, ejemplificar las fuerzas que se encuentran ejercidas en el sistema. Entonces ahora sí vamos a hacer uso, claro, vamos a hacer un uso más visual de las fuerzas, de los vectores que ya hemos hablado anteriormente. Entonces vamos a
hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a borrar nuestras anotaciones, primero que todo. Listo. Entonces, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que serían, tú lo que tienes que hacer sería utilizar cada una de las de nuestras geometrías. Nuestra masa M es mayúscula, masa M minúscula y nuestras poleas, y les vamos a ejemplificar como si no estuvieran atadas a ningún sistema, y vamos a denominar cada de las fuerzas que están envueltas en nuestro sistema y en cada una de las masas. Aquí cabe resaltar que aquí faltó un T1. Entonces vamos a ver perfectamente qué es lo que significa. Entonces, le vamos a llamar T a la tensión de las cuerdas. ¿Qué es la tensión? La fuerza que está siendo ejercida en las poleas para que se sostengan. Hay una tensión, hay una fuerza que va hacia un lado o el otro de cada una de las cuerdas. Entonces, vamos a denominar T1 a la cuerda o la tensión que se encuentra atadas a la masa 1. Todas las tensiones que se encuentren hacia arriba, que la fuerza vaya hacia arriba, van a ser denominadas T1, y las que vayan hacia abajo van a ser denominadas T2. ¿Listo? Listo, pero algo muy importante es que ¿por qué estas tensiones van hacia arriba y por qué las otras van hacia abajo? Bueno, esta pregunta es muy importante porque va a ser nuestro factor base, nuestra base de los vectores en física de las fuerzas. Entonces, vamos a ejemplificar esto perfectamente en las diapositivas. Entonces, cuando la masa va hacia abajo, la cuerda tiene que realizar una tensión, una fuerza hacia el lado contrario, es decir, la masa va para abajo. Entonces la cuerda lo que va a hacer es realizar una fuerza hacia arriba para que la masa no se caiga. Entonces, pero no es algo que lo veamos explícitamente visto, sino que eh, eso es una fuerza que está ocurriendo, pero no la vemos físicamente, no la vemos explícitamente sucediendo. Entonces, esto es la segunda ley de Newton. Para una acción hay una reacción. Si hay una fuerza hacia abajo ejercida por la masa, por la gravedad, hay una fuerza hacia arriba siendo ejercida a la vez, que sería en este caso nuestra tensión 1. Y las cuerdas que se encuentran atadas en la polea, estas como no están agarrando nada, como están con la polea tocando, haciendo una fricción con la polea, ponen hacia abajo esas fuerzas que van a ser nuestra segunda tensión, tensión 2. ¿Listo? Entonces ahora podemos volver a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos una tensión 1 que es la que va hacia arriba. Luego tenemos una masa por gravedad esto va a ser igual al peso ejercido por la masa hacia abajo. Y nuestra tensión que va a ejercer una fuerza, una acción, una reacción hacia arriba, que es la tensión. Al igual pasa, en nuestra polea. En nuestra polea va a haber dos tensiones hacia abajo y una hacia arriba. Y bueno, igualmente nuestra masa M minúscula, que recordemos es menor a nuestra masa M mayúscula. Va a haber un peso hacia abajo que es la masa M minúscula multiplicado por la gravedad. Eso nos va a dar el peso hacia abajo y eh, una tensión que se encuentra hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta que esta tensión em, va a ser contraria al peso, al igual que estas son contrarias, van contrarias una de la otra. Esta igual, son contrarias, y esto va a ser útil para nuestras ecuaciones. Entonces vamos a ejemplificar primero las ecuaciones para la masa M mayúscula 1. Entonces, nuestra primera ecuación para nuestro primer cuerpo sería la tensión 1 menos
la masa por la gravedad, que recordemos que son contrarias, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué es igual a la masa por la aceleración? Porque recordemos que la fuerza, ¿sí? La ecuación que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esto que tenemos acá sería la fuerza ejercida en el cuerpo, que es la resta entre estas dos fuerzas contrarias. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra primera ecuación. Luego vamos a ver nuestra segunda ecuación, que es también muy importante, que sería nuestra tensión 1, es decir, este diagrama, esta ecuación para este cuerpo de acá, tensión 1, menos 2 veces la tensión 2, sino que son dos tensiones hacia abajo, pero las sumamos y nos da 2 veces la tensión 2, como va hacia abajo, sería menos, y tensión 1 que va contraria, igual a 0, porque vamos a tener en cuenta, vamos a despreciar toda la masa de las poleas. Las poleas, la masa va a ser despreciada, es decir, que si la masa es 0, pues la aceleración también va a resultar 0. La multiplicación de 0 por un número sería igual a 0. Listo, ahora vamos a continuar con la tercera ecuación, que sería T2 contrario a mg, lo restamos, es igual a la masa por la aceleración de m minúscula. Esto, disculpen acá, esto sería masa m mayúscula. Sí, porque la aceleración de la masa m mayúscula. Listo, entonces continuemos. Ya que tenemos nuestras ecuaciones planteadas, ahora sí podemos resolver un poco más nuestra ecuación, nuestra pregunta, problema. Listo, ahora vamos a hacer algo muy importante y es recordar esta resultante o lo que nos dio en la derivada de nuestras ecuaciones de ligadura, que era menos 2 veces la aceleración de la masa m mayúscula menos la aceleración de la masa m minúscula es igual a 0. Es decir, que menos 2 veces la aceleración de la masa m mayúscula es igual a la aceleración de m minúscula. ¿Sí? Es decir, si pasamos esto a un lado, nos queda menos 2 veces la aceleración de la masa mayúscula igual a la aceleración de la masa minúscula. Listo, esto va a ser muy importante porque lo vamos a usar más adelante. Continuemos. Ahora, esto lo podemos despejar de esta ecuación. Si pasamos el T1 a restar al otro lado, nos va a quedar menos 2 veces la tensión 2 es igual a menos la tensión 1. Y si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, nos queda que 2 veces la tensión 2 es igual a la tensión 1. ¿Listo? Ahora que tenemos esto, vamos a usar la ecuación, esta ecuación que tenemos a este lado, que está, la primera ecuación la vamos a usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta esto que tenemos acá. Y todos los T1 en la primera ecuación los vamos a reemplazar por 2 T2. Y eso nos va a quedar de la siguiente manera. 2 T2 menos mg es igual a m. Y ya les voy a explicar esto de dónde sale. Queremos dejar todo en términos de la masa m mayúscula, pero la aceleración en términos de la masa m minúscula para las ecuaciones, para resolver las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar este menos 2 a dividir y nos va a quedar un medio menos un medio de la aceleración de la masa m minúscula. Ahora
Esa va a ser nuestra primera ecuación. Ahora vamos a reemplazar en esta tercera ecuación, ¿sí? Vamos a reemplazar y nos va a quedar de la siguiente manera. T2 menos mg es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, estas van a ser las dos ecuaciones. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque queremos que nos quede todo en T2, en términos de T2. Y m, estas masas nos queden, y todo en términos de T2, tensión 2, y en términos de la aceleración de la masa m minúscula. Y esto va a ser para resolver la ecuación o la aceleración de la masa m minúscula. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, entonces esencialmente lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones sería, primero que todo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de ligaduras, que sería hacer eliminación. ¿Cómo se llama la eliminación? Bueno, multiplicamos dos veces la ecuación 2, como pueden ver, lo multiplicamos por 2, lo multiplicamos por menos 2, disculpe, lo multiplicamos por menos 2 y le sumamos la primera ecuación. Entonces, si lo sumamos, esto nos va a quedar igual a 0. Esto menos esto nos da 0. Esto menos mg más 2 veces mg nos va a quedar mg menos mg más 2 veces mg igual a menos 1/2 de la masa por la aceleración, que sería la suma de estos dos. Nos va a quedar de esta manera. Listo, ahora que tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer es simplemente despejar. Entonces, primero que todo, les voy a mostrar cómo va a quedar y los pasos que seguimos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser sacar como factor común g, nos va a quedar de esta manera, va a ser igual, y lo que vamos a hacer acá va a ser sacar factor común o como término común la aceleración m minúscula, y nos va a quedar de esta manera. Si hacemos la distribución, la multiplicación por distribución de cada uno de estos términos de la g, nos va a quedar esta ecuación, y de la aceleración m minúscula nos va a quedar esta otra ecuación, para que vean que una sale de la otra, que solamente son despejes básicos. Y listo, ya tenemos casi todo, solamente tenemos que despejar. Y ahora, si pasamos esta ecuación o esta sección de acá, menos 1/2 de m mayúscula, menos 2 veces m minúscula, lo pasamos a dividir, nos va a quedar de esta forma, por g igual a la aceleración de la masa minúscula. Y ya hemos resuelto nuestro problema. Ya averiguamos una de las aceleraciones. Entonces, ¿qué queda? Listo, lo único que queda sería reemplazar. ¿Listo? Si reemplazamos esta aceleración de la masa minúscula en esta ecuación o en cualquiera de las ecuaciones, vamos a resolver nuestra pregunta problema, que es averiguar la aceleración de la masa m mayúscula y la masa m minúscula. Pero bueno, eso ya se lo dejo a ustedes para que terminen de resolver y veamos si entendieron el problema perfectamente. Entonces es una tarea. Ya solamente quedaría resolver y comprobar que esto sería igual a 0. Es decir, que una es 2 veces la otra. Y eso sería el problema ejercicio resuelto. Listo, entonces espero que hayan entendido el ejercicio, el problema de ligaduras, de la aplicación de los vectores, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.